Les invito, hermanos, a que vayamos en nuestras Biblias a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 13. Y vamos a leer en esta ocasión el versículo 16 y el 17. Mateo capítulo 13, versículo 16 y 17. En la oportunidad anterior estuvimos meditando en los versículos del 13 al 16. Ahora vamos a meditar en el verso 16 y 17. Dice: Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Hasta ahí. La ocasión anterior, hermanos, vimos acerca de los que tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y en esta ocasión vamos a ver a los que pueden ver y los que pueden oír. Así son bienaventurados los que ven y oyen. Ya vimos en el contexto de estos versículos, hermanos, la parábola del sembrador y la semilla. Y vimos que esta parábola en sí misma es un misterio del reino de Dios. Y un misterio al cual, como también vimos ya, los seres humanos estamos ciegos y sordos. Y veíamos que al ser un misterio, todo ser humano, todos estamos ciegos y sordos a esto. No nos sería posible conocerlo o entenderlo si no fuera por la gracia de Dios. Estaríamos, decíamos, como los judíos lo estaban en su tiempo, llevando a cabo los rituales de la ley ceremonial una y otra vez, y sin tener la más mínima idea de que eso estaba refiriéndose a la obra del Mesías. Ellos seguían teniendo, veíamos en su mente, esa idea de ese Mesías bélico, guerrero, político, que habría de venir a tomar el control de la nación y del mundo. Y habían perdido de vista entonces esos misterios que venían a ser, veíamos también, la ley o los rituales de la ley ceremonial. Vimos también que la ceguera y la sordera de la que todos participamos es un acto de la voluntad del corazón. Ese corazón que se ha engrosado en rebeldía contra Dios. Y lo veíamos la ocasión anterior, ¿se acuerdan? Que no es que se trata de que hubiese, decíamos que lo que algunos han llamado una doble predestinación, sino que el hombre en sí mismo, por sí mismo, de manera voluntaria, ha engrosado su corazón. Ha endurecido su cerviz y se ha rebelado contra Dios. Pero ahora nuestro Señor centra su atención en sus discípulos y por extensión vamos a ver en ese grupo específico al cual le es dado saber los misterios del reino. Si ustedes se fijaron en los versículos anteriores, nuestro Señor les ha venido diciendo desde el 14, de manera que se cumple, dice el 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, y este es, como alguien decía, uno de los gloriosos peros de la Escritura, pero mientras ellos están endurecidos, mientras ellos están rebelándose contra Dios,
bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Qué cosa, hermanos, tan gloriosa. Ya nos ha dicho el Señor la condición de todo ser humano. Todos están ciegos y engrosaron su corazón, pero dense cuenta cómo ustedes sí pueden ver. Y aquí hay un contraste evidente, hermanos, entre los que viendo no ven y los que oyendo no oyen, y aquellos que son bienaventurados, pues dice el Señor, vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Y nos preguntamos, ¿por qué estos sí pueden ver y sí pueden oír? ¿No se supone que todos estábamos ciegos? ¿Por qué ellos sí pueden ver? Pues ya veíamos que todos estábamos ciegos, ¿cierto? Todos estábamos sordos, y que cuando Dios quiso revelar su palabra, lo hizo, veíamos a través de su Espíritu. ¿Por qué unos sí pueden ver? Porque ese grupo específico al que el Señor le dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, y a los demás, mas a ellos dice, no les es dado. ¿Acaso es que estos fueron más listos que los demás, que pudieron develar y descubrir los misterios del reino por su gran inteligencia? Fueron a los más grandes seminarios y se metieron al estudio profundo de la Biblia y estudiaron, conocieron, se aprendieron de memoria, y entonces con toda su estudio y inteligencia entendieron los misterios del reino. No, hermanos, porque muchos de los fariseos conocían más de la ley probablemente que ni los discípulos del Señor. ¿Por qué estos sí pueden ver y oír? ¿Acaso estos lograron con mucho esfuerzo y dedicación entender los misterios del reino? No. ¿Acaso surtieron efecto los frecuentes ayunos y las largas oraciones y lograron descifrar así, con ayuno y oración, los misterios del reino? Porque los fariseos ayunaban, hermanos, y más de lo que nosotros lo hemos hecho. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Daban diezmos de todo lo que poseían y hacían todos los mayores esfuerzos, eran escrupulosos con el diezmo y con todo lo que hacían. Y entonces sus largas y públicas oraciones y sus ayunos les surtieron su efecto y les condujeron a entender los misterios del reino. No, al contrario, ellos fueron los que no lo entendieron. ¿Sí me explico? Los que ayunaban más y los que estaban en esa situación fueron los que no entendieron. En ninguna manera, pues, si los grandes profetas, reyes y sabios de la antigüedad, dice la Escritura, que indagaron queriendo saber y ver, y no lo vieron. Pues nos dice el verso, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En ese sentido, hermanos, el Señor estaba hablando también de 2 cosas que vamos a ir viendo con la ayuda del Señor en esta hora. Pero el Señor estaba hablando tanto en un aspecto, digamos, de la manifestación terrenal del Mesías, como también de la comprensión de los misterios del reino. Porque si ustedes recuerdan, hermanos, Juan el Bautista, por ejemplo, tenía una comprensión distinta o diferente, o hasta cierto punto
deficiente o incompleta, es la palabra correcta, incompleta de la obra que el Señor habría de hacer. ¿Recuerdan ustedes cuando Él está ahí encarcelado y manda a sus discípulos preguntar al Señor: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? ¿Se acuerdan que vimos esa parte ya hace tiempo? Y veíamos por qué el Señor dice que el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en ese sentido, hermanos, Dios en su soberano decreto había determinado que el plan redentor de salvación y la forma en la que Dios iba a salvar al hombre se iba revelando poco a poco. Y conforme vimos también cuando vimos hace tiempo acerca de las profecías mesiánicas, estamos viendo que en el cielo de la revelación divina del Evangelio, Dios iba encendiendo una estrella, un lucero cada vez más grande y más, que alusaba más, hermanos, para que pudiera el hombre entender, comprender y conocer la manera en la que Dios habría de venir a salvar al hombre. Y mientras que los creyentes del antiguo pacto tenían una información, digamos, menor a la nuestra de cómo el Señor habría de salvar, ahora Dios decidió manifestar todas las cosas de manera plena y a la luz del día en la manifestación de Cristo el Señor. Y cuando dice que los profetas y justos desearon ver lo que veis, se está refiriendo primero, sí, a que ellos deseaban poder vivir para ver al Mesías manifestado. De tal forma también sentían y querían Simeón y Ana, ¿se acuerdan? Cuando dice la Escritura que nuestro Señor fue llevado al templo, Simeón dice: Señor, ahora dejas a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto la salvación de tu pueblo. Entonces, así como él, hermanos, muchos creyentes del pasado anhelaban poder ver la manifestación de ese Mesías. Solo se les había anunciado: vendrá uno que dará su vida en expiación por los pecados de su pueblo. Pero ellos no tenían mayores detalles. No sé si me explico, hermanos. Nosotros que estamos del otro lado del evento de la cruz, nosotros que estamos 2000 años después de todos estos acontecimientos, nos parece algo relativamente sencillo de entender. Pero, hermanos, antes de la cruz era un misterio. Y era un misterio que incluso a algunos de los santos y de los justos del pasado que querían saber, Dios no se los quiso revelar. Dios en su decreto determinó y dijo: esta es la información que te voy a conceder. Pues en su plan redentor, Dios había determinado que esa revelación progresiva fuera avanzando conforme a lo que Él había ya planeado. De tal manera, entonces, que aunque en el pasado muchos creyentes, profetas y reyes, dice Lucas, querían ver estas cosas o entender tal vez también estas cosas, no les había sido concedido. Y bueno, los que lo estaban entendiendo, no era pues porque habían sido sabios, porque habían sido entendidos, porque le habían echado ganas, porque habían ayunado, porque habían hecho muchos esfuerzos, sino únicamente porque en el acto soberano de la voluntad de Dios, Dios quiso hacerles entender, abriéndoles los ojos a estas cosas en Cristo por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos dice Lucas capítulo 4, versículo 16 al 21, cuando nuestro Señor Jesucristo
regresa del desierto, Lucas nos dice que él viene a Nazaret. Dice el versículo 16, vino a Nazaret donde había sido criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Se fijan? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y cuando el escritor dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, quiere llamar nuestra atención, hermanos, a la importancia del hecho de que todos lo estaban viendo fijamente. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué cosa tan asombrosa, hermanos. Él termina de leer y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estas cosas que habían querido ver los profetas y los antiguos, el Señor les dice: hoy se está cumpliendo delante de ustedes. No cabe duda que eso es un acto soberano, porque el Mesías se estaba manifestando pues en ese ministerio salvador al hombre. Y él venía, nos dice en el verso 18, casi al final, a dar vista a los ciegos. Para que esos que no veían, que viendo no ven y oyendo no oyen, ahora puedan ver y puedan oír. De tal forma pues, hermanos, que como vimos, pues el que no ha nacido de nuevo no puede entender la Escritura. No les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y no es sino hasta que Dios salva en Cristo a la persona que recibe vista para ver y para oír. Y ahora, hermanos, en este tiempo de la manifestación plena de la obra de Dios es que nosotros podemos ver. Pero a los creyentes del pasado no se les concedió ver. Por eso les decía que tiene dos sentidos. Un sentido en el que a los del pasado no se les concedió ver la manifestación del Mesías y de la obra que él haría y de cómo moriría. Porque si se acuerdan, todas las demás cosas habían sido profecías, y profecías que a veces no se interpretaban correctamente. Pero también en un sentido espiritual, el Señor, según el contexto, está hablando de esas personas que lo oyen predicar y no le entienden nada. De esas personas que oyen la palabra de Dios y no le entienden. De tal forma entonces, pues, que es un acto soberano que el hombre pueda oír y pueda entender. Que ustedes, si ustedes están aquí y oyen y entienden, no es porque un día se levantaron y dijeron: voy a buscar y seguir a Dios, sino que fue un acto de la voluntad de Dios que abrió sus ojos para que vieran. Si ustedes ven y oyen, no es porque se lavaron los oídos o se operaron y entonces pueden oír, sino que Dios, en un acto de su voluntad, les dio que pudieran ver y que pudieran oír. No, el hombre no es capaz de darse vista a sí mismo, ni de hacerse oír
a sí mismo. Pero, ¿qué es lo que ven y que los demás no veían? ¿Y qué es lo que oyen y que los demás no oían? Bueno, como les decía, en el aspecto terrenal, se trataba de la manifestación terrenal del Mesías Salvador. La generación que vivió en tiempos en los que nuestro Señor se manifestó, esas personas estaban viendo cosas que los demás habían deseado ver, que los reyes piadosos y los profetas y hombres de Dios habían esperado ver con ansias. La gloriosa esperanza de Israel, lo que aquellos grandes profetas y reyes piadosos y justos desearon con tanto fervor poder ver, la gente de ese lugar y de esa época lo estaba viendo y lo estaba viviendo, como decimos, en vivo y en directo. Y hermanos, eso tiene mucho peso. Porque nuestro Señor nos dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y el hecho de que esas personas hayan podido ver físicamente con sus propios ojos todas esas cosas es una carga muy grande. O es una bendición inmensamente grande, o es, hermanos, una carga inmensamente grande. Puesto que en cuanto a la bendición, muchos podrán decir, a mí me hubiera gustado ver al Señor, vivir en esos tiempos y poder oírlo, poder escuchar su voz. Pero bueno, el Señor no nos concedió a nosotros vivir en ese tiempo, en su decreto. Y estamos gozosos y felices que aún así nos haya dado la fe para creer en Él. Pero a aquellos les tocó esa bendición y ese privilegio de poder verle, de poder ver al Hijo de Dios sobre la tierra. Cosas que nosotros esperamos para la eternidad, cosas que nosotros aguardamos para el otro lado de la eternidad, ellos las vieron en su tiempo. ¿Sí me explico? Ellos pudieron tocar al Señor. Aquella mujer pudo postrarse ante sus pies y lavar sus pies con sus lágrimas, hermanos. ¡Qué privilegio vivieron ellos! Cosas que nosotros esperamos el Señor nos conceda hacer cuando estemos allá con Él. Pero a ellos se les concedió aquí. Y aquí en la tierra. Por eso dice, bienaventurados son ustedes. No tienen ni idea de lo bienaventurados que son. Porque muchos desearon ver estas cosas. Y en el pasado y en el futuro. Porque nosotros tampoco las vimos. Y no lo vieron. Pero es una carga también para que los que viendo las cosas y viendo al Señor y los milagros aún así no creyeron, hermanos, así de la manera en la que el Señor les dice en otra oportunidad que a los de Tiro y Sidón y las ciudades que no más bien de Betsaida y Galilea que no le escucharon, que dice el Señor que más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. ¿Por qué? Porque esas ciudades escucharon y vieron de viva voz y en viva presencia al Hijo de Dios andando en esta tierra. Oyeron las palabras que ustedes están oyendo de un miserable pecador, ellos las oyeron de el Hijo de Dios directamente. Y no creyeron.
¿Y ustedes creen que eso no pesa? Claro que pesa. Porque aunque ciertamente todo el que no cree ha despreciado al Señor, y ese es el pecado primero por el cual será condenado el mundo, por no creer, los demás han recibido el mensaje por medios débiles, por medios humanos y enclenques, pero ellos lo oyeron directamente de la voz del Hijo de Dios. Y así pues, mientras para unos fue una bendición, para otros no lo será. Estos profetas en la antigüedad se habían esmerado escudriñando todo lo posible y lo referente en cuanto al Mesías y no lo vieron. Por eso nos dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, el pasaje que leímos hace rato, dice el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y así, hermanos, el decreto soberano, aunque les concedió creer por fe, aunque les concedió la fe para creer, no les concedió el gozo de ver estas cosas con sus propios ojos. Ellos tuvieron que estudiar, tuvieron que indagar, tuvieron que pedir al Señor guía, dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero a estos discípulos dice, a vosotros se les está dando. Ustedes pueden verlo, pero ellos no lo vieron. Y aún en cuanto a la revelación de los misterios del reino y el Mesías, a los creyentes en el pasado, a todos estos profetas, hermanos, tampoco les fue concedida la gracia de entender plenamente todas estas cosas que habrían de suceder. Pues nos dice luego Pedro que eran siervos de las figuras para beneficio de los que vendrían después de ellos a conocer las realidades. Porque miren cómo dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, ¿se dan cuenta? A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Dice el apóstol que anduvo allí con el Señor, el apóstol que estaba allí, que vivió y vio todas estas cosas, dice, no para ellos mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hermanos, pues Dios en su soberanía determinó que a estos hombres en el pasado no se les concediera ver todo lo que vieron los que estuvieron vivos en tiempo de nuestro Señor, y o entender lo que entendieron o entienden los creyentes desde tiempos de nuestro Señor hasta nuestros días. Pues Dios tenía un plan, y en ese plan soberano Él iba revelando detalle a detalle la manera en la que había de salvar al hombre.
A donde quiero que vayamos, hermanos, es a que notemos ese maravilloso regalo y bendición que hace que sus receptores sean llamados bienaventurados. Son bienaventurados, hermanos, los creyentes del nuevo pacto son bienaventurados. Pues en el pasado no les fue revelado así. Pero como les decía hace un momento, la bienaventuranza para unos, para otros, es mayor condenación. Para el que cree es una bienaventuranza, de tal manera que María no es la única bienaventurada entre los creyentes, hermanos. Cada uno de los creyentes verdaderos que reciben la vista para ver y el oído para oír son verdaderos bienaventurados. Porque están viendo y oyendo cosas que Isaías, Jeremías y todos los profetas no habían entendido tan plenamente como ustedes lo están entendiendo o lo están escuchando. Y aún así creyeron. Les fue dada la fe para que con la información que ellos tenían, ellos creyeron. Pero si tú que estás de este lado de la eternidad, oyendo las cosas tan claras que ocurrieron y que significan, aún así no crees. Por eso les dijo nuestro Señor en otra ocasión: la reina de Saba se levantará contra vosotros en el juicio y los acusará y los condenará. ¿Por qué? Veíamos, porque ella, dice el Señor, vino desde allá a oír a un hombre. Pero ustedes están oyendo la revelación completa. Ustedes tienen la revelación completa y aún así no creen. ¿Sí me explico? Allí está una carga también. Y también todos los antiguos se levantarán en el juicio contra esta generación y las que vienen, y la condenarán, porque ellos tuvieron menos información que nosotros. Ellos tuvieron menos entendimiento que nosotros y creyeron. E hicieron, hermanos, cosas que a veces podemos considerar hasta mayores que las que nosotros hemos hecho. Con menos entendimiento del que nosotros tenemos. Con menos luz y revelación de la obra de Cristo. Y cuánto mal, entonces, cuánta condenación se acarrea el que después de escuchar la verdad del Evangelio con claridad, aún así no cree. Amigo, Dios te ha traído a este lugar por su voluntad y su propósito. Y tú debes considerarte bienaventurado de estar oyendo estas cosas que millones de personas no oyeron y millones de personas no entendieron. Ese evangelio de la salvación en Cristo el Señor.
Pero si lo crees, serás bienaventurado. Y si no lo crees, entonces los santos del pasado se levantarán y te condenarán. Porque con menos que eso, ellos creyeron. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Les invito a que oremos al Señor.